general. Buen día. Buen día y muchas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de las jornadas de formación. En el día de hoy vamos a tener, ayer tuvimos el acto de apertura y una serie de ponencias, y luego la conferencia del lenguaje escolar. En el día de hoy tendremos este primer panel de lenguaje claro y accesible, que va a ser dirigido, moderado por Después tendremos un panel acerca de inteligencia artificial aplicada a los profesionales del lenguaje, y cerraremos con una conferencia de Sofía Rodríguez, aproximadamente refiriendo a la una de la tarde. Sin más, nos dejo con Margarita. Hola, bueno, buenos días para todos nuevamente. Este panel que va a presentarse hoy es un panel que tiene que ver con un tema que está muy en la agenda, no solo en Uruguay. Estamos un poquito empezando a movilizarnos más sobre este tema, pero en el mundo occidental es un tema que desde los años 70 es muy sensible, que tiene que ver con la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan acceder a los lenguajes administrativos, públicos, médicos, de cualquier especialidad. Y además hay una instancia más, que es la lectura fácil, que tiene que ver con la posibilidad de acceder a la comunicación, personas que tienen cualquier tipo de dificultad transitoria o permanente respecto a la lectura. El derecho al lenguaje claro actualmente ya está consagrado como parte de los derechos humanos por muchos organismos internacionales, y los estados en diferentes ámbitos están empezando a actuar también sobre esto. Y bueno, en este caso tenemos a todas ellas son representantes de la UDELAR, de distintas facultades y de distintos proyectos de investigación. Vamos a comenzar con la doctora Claudia Arriaga. La doctora Claudia Arriaga es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la UDELAR, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, profesora agregada grado 4 de Derecho Constitucional, secretaria del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, docente de Derecho Público, parlamentario y otras entidades populares conexas, autora de libros y artículos especializados en Derecho Público y expositora en eventos nacionales e internacionales. Y además actualmente es prosecretaria letrada de la Fiscalía General de la Nación. Ella tiene una sensibilidad muy especial con este tema y bueno, vamos a comenzar con eso. Bueno, buen día para todos, para todas. Muy agradecida la invitación. No saben lo interesante que es para los que estamos todos los días en el mundo del derecho ver un público diferente y conversar con compañeros de panel que ven un aspecto más de la cultura, de la educación, del relacionamiento social con otra perspectiva. He tenido muchos estudiantes, cuando también fui profesora de Derecho Público, pero en la carrera de Traducción Pública, muchos estudiantes que habían pasado también por la tecnicatura de corrección de estilo, así que quizás algunos ya me escuchó en otras épocas. Vamos a hacer una pequeña presentación a raíz de algunas preguntas que Margarita nos planteó como disparador para esta pequeña intervención. No sé si tú querés, Margarita, decir bien cómo. Bueno, la doctora armó una presentación con base en 3 preguntas que yo le planteé que me parecían de interés general. La primera es: ¿por qué las normas son poco accesibles para la mayoría de la ciudadanía? Esto es lo primero que queremos saber. Bueno, muy bien. Yo voy a seguir la presentación en la pantalla acá de la compañera para saber cómo
¿Cómo es tu nombre? Natalia. Natalia, ahí va. Entonces, ¿por qué las normas no son poco accesibles o a veces no son accesibles directamente? No solo poco, sino nada accesibles a la ciudadanía. Creemos que hay una doble causa. Un problema es el problema de la comunicación de las normas y otro problema es el del mensaje. ¿Qué dicen las normas? En ambos problemas tenemos que ver. Tenemos que ver como integrantes de la Universidad de la República, en principio, y también como ciudadanos. Entonces, promover que haya una comprensión correcta del mensaje normativo se inicia con un buen texto y con una buena comunicación. Empecemos entonces por quiénes son los que comunican el derecho, esa primera respuesta, porque falla la comunicación, esa es la primera respuesta a la pregunta, y vemos que los interlocutores del mensaje normativo, los interlocutores de las normas, son variados. Cualquiera de ellos, menos el último, no son de acceso directo del ciudadano común. Lo que dicen los legisladores, el gobierno, los jueces a través de las sentencias, la administración a través de tantos actos administrativos, los abogados cuando hablan, y nos encanta complicar el lenguaje, porque sí, aparte cuando llegamos a la universidad, entramos a primero y no sabemos ni hablar. Salimos y creemos que el mundo son nuestras letras. Y eso, dicho por aparte, no es porque aprendamos todo lo que es discurso, lingüística, comunicación en la facultad. No, en la facultad no aprendemos nada de eso. No se nos pega. Es como una cosa que... Entonces, después cuando no sabemos qué escribir, porque recién salimos, y todos los que recién salimos de cualquier universidad, de cualquier facultad, en general no sabemos ejercer la profesión, tenemos que empezar. Pedimos auxilio a otros que nos dan modelitos, modelo de escrito de esto, modelo de escrito de lo otro, y empezamos a construir un recorte y pega a nuestro gusto, y cuanto más difícil el que nos había, el modelito que nos habían dado, y más letras en latín y demás ponemos, ese lo guardamos y lo hacemos nuestro. Y nos hacemos unos doctos de un lenguaje que ni siquiera es nuestro, que no lo compusimos solos, que vino hecho. Y lo digo porque eso es lo que nos está pasando, sin perjuicio de que hay excepciones de queridos colegas que han profundizado verdaderamente en el lenguaje y lo hacen porque saben. Pero bueno, salimos miles de la universidad, de todas las facultades. Y en general, nuestro primer ejercicio profesional es pedirle a otro que nos diga cómo se hace el trabajo. Y allí es donde a veces se nos pegan algunas fórmulas que no nos ayudan con la comunicación. Los juristas menos, o sea, cuando escribimos más difícil, pero ahí escribimos más difícil, pero escribimos para un público que no es toda la ciudadanía. Entonces ahí se justifica un lenguaje específico. Y luego quienes deben o quienes tienen la tarea principal de la comunicación normativa son los comunicadores sociales. Así que también a ellos hay que formarlos, porque tienen una tarea muy importante, comunicar una norma, pero para comunicarla tienen que hacer un resumen, tienen que entenderla y después transmitirla, ¿verdad? Seguimos en la siguiente, entonces. Y por un lado tenemos quienes reciben el mensaje y qué dice ese mensaje. Y el que recibe el mensaje es muy, muy diverso. Hay personas muy informadas y hay personas muy desinformadas, hay analfabetos, que es una mala palabra para el Uruguay, porque yo me crié en un Uruguay donde se decía que no era un país donde no había analfabetos, o había un 1%. Hoy en día eso no es así. ¿Ah? Eso no es así. No sé lo que dicen los números, pero yo que vivo en el sistema judicial y que veo lo que pasa con las personas que llegan al sistema judicial, por el ámbito penal, por el ámbito de las faltas y demás, hay muchísimos analfabetos. Le pongan la segunda palabra que quieran, si es funcional, si no es funcional, pero lo saben. Entonces, el público que recibe las normas también hay un público analfabeto. Y hay nacionales, hay extranjeros, es distinto el mensaje normativo cuando lo va a recibir un uruguayo que toda la vida estuvo aquí y cuando lo recibe un migrante que hace 2 años o 3 que está. No es lo mismo escuchar una norma porque tienen su cabeza normativa de otra cultura, ¿verdad?
Así que también en eso, bueno, las distintas edades, la distinta actividad, no es lo mismo recibir un mensaje cuando estoy en un ámbito de trabajo activo que cuando estoy en mi casa o estoy en un área más pasiva como jubilado. Así que todo eso tiene que ver con cómo debe ser comunicado el mensaje. Y entonces esa difusión que se hace a veces es insuficiente, es enredada, digo con disputas políticas porque las normas siempre tienen una base política y entonces las normas son comunicadas por los sectores que las promovieron con una determinada finalidad. También eso a veces enturbia el mensaje. Así tienen algunas otras condiciones de esa difusión. No se hace una lectura pública en términos claros y en general los resúmenes pueden ser tendenciosos. Pero yo pongo allí como muy importante el esfuerzo del INPO, que más allá de que no lo conozco directamente, no conozco a las personas que trabajan en eso, pero he leído los productos que están en la página de INPO, que son muy interesantes, que hay más de 90 leyes que están explicadas de una manera bastante accesible. Lo que pasa es que nadie entra a la página de INPO para saber qué dicen esas leyes, ese es el problema. Es un esfuerzo muy interesante, pero hay una cobertura muy reducida de ese esfuerzo. Como segunda respuesta dijimos, no solo es cómo se transmite el mensaje o cómo lo reciben, sino también que el mensaje en sí es inentendible. Nuestras normas tienen el problema del lenguaje jurídico. Perdón, Sí. ahí estaba, disculpe la Sí. interrupción. Estamos en la importancia de entender las normas. De entenderlas. Perfecto. Para entenderlas estamos en cuál es el mensaje y cuál fue la comunicación. Seguimos con eso. Si es que todavía estoy muy pasada de tiempo, yo hablo y soy terrible. Bueno, no me para nadie. Bueno, entonces el problema del lenguaje jurídico es las características específicas que tiene el derecho, pero sobre todo las consecuencias que tiene lo que dice la norma en la interpretación. Así que el lenguaje es fundamental. Allí ustedes pueden leer lo que está, así que no se los leo yo. Pero digo, cuando uno entiende mal, porque el lenguaje es complicado, seguramente lo va a transmitir mal. Y esto se arma como aquello del teléfono descompuesto, ¿no? ¿Qué nos puede pasar con esto? Bueno, nos puede pasar hasta perder derecho por desconocimiento. Porque si no sabemos que un derecho existe, porque está en una norma que nadie me comunicó, no lo voy a reclamar. ¿Quiénes van a reclamar los derechos? ¿Quiénes son esa barra de personas que está siempre en el reclamo de los derechos? Los informados, los activos, los que entienden, los que no son analfabetos. Entonces, en la barra de los que nunca reclaman, los que nunca se enteraron que el mensaje existía, los que no lo recibieron, los que nunca lo pudieron leer. Así que profundizamos la brecha de los derechos también con el lenguaje. Bueno, ahí nombro a Montesquieu, que imagino que todos se acuerdan de aquel de la separación de poderes. También se ocupaba de la ley, porque en realidad Montesquieu lo que escribió no fue un tratado sobre la separación de poderes, sino el espíritu de las leyes, ¿no? De Esprit de Loi. Y allí hablaba de todas las leyes. Y una de las cosas que decía era que tenía que tener una comprensión igualitaria. Todos tenemos que entender lo mismo. Y, por último, en cuanto a la lingüística del derecho, nosotros usamos un vocabulario singular, tecnicismos, latinismos, neologismos, de todo. Usamos una sintaxis propia porque las normas lo que prescriben conductas, así que no son un cuento, tienen un formato especial para prescribir y obligar a la conducta. Tenemos un lenguaje formalizado, estereotipado. Las normas en sí mismos son un género jurídico, hay otros, porque también tenemos las sentencias que tienen otro lenguaje, pero no es la pregunta que me hicieron, pero hay lenguaje específico para sentencias como hay para las normas. Y esto de que las palabras luchan por aparecer en las normas, no pude acordarme quién lo dijo, lo pongo entre comillas porque no es mío, pero lo aprendí hace muchos años y no sé quién fue que lo dijo. Pero es así, las palabras quieren aparecer en las normas. Es un esfuerzo que hacen las palabras por aparecer, porque si aparece la palabra, aparece el derecho, aparece el reclamo. Entonces todos queremos tener una palabra que nos sirva en las normas. Esa puja legislativa para que diga esto y no diga lo otro, también es importante tener en cuenta cuando estudiamos el lenguaje normativo y por qué es poco accesible para la mayoría. Porque todos están peleando para que la palabra esté,
Y la mayoría mira y dice, ¿y esto por qué? ¿Por qué habrán puesto esta palabra? ¿Ah? ¿Por qué habrán puesto esto? Y hay una razón que la mayoría no entiende, así que seguimos con la inaccesibilidad. Por último, entonces les voy a mostrar ahí ejemplos que los leen directamente. Lo que está en rojo es lo que está mal en nuestras normas. Fíjense ese pequeño artículo en que se incluye en un régimen de permanencia y nombra un artículo redactado por otro artículo, modificado por otro artículo, y al final termina de decir lo que quiso decir. Nosotros lo entendemos, clarito. ¿Esto lo puede entender cualquier ciudadano? No. El siguiente ejemplo, derógase la ley tal, sus concordantes y modificativas. Bueno, modificativas, sí, alguna que la haya modificado va a estar escrito, pero ¿qué es concordante? Y esa palabra puede dar para la interpretación y puede que estemos derogando cosas que no queríamos derogar. Algunos interpretan que sí, otros que no. Y por último, el Código Penal que sigue vigente, tiene un error espantoso. Dice que se abrogare títulos y no arrogare títulos. El que se anula títulos. No, es el que se quiere hacer cargo de un título para sí. Y eso es un error que está en las normas. Así que alguien no lo corrigió. No hubo correctores de estilo, señor. ¿Qué es eso? Por último, de esta pregunta, simplemente esto les dejo dicho. Lean normas y pásenme a mi correo todas las que encuentran horribles. No me tapen el correo, que solo tengo 2 gigas, pero por favor, si encuentran me pasan, porque lo más lindo es tener ejemplos para caerle a los legisladores que nos encantan. Bueno, está, esa pregunta está. Un aplauso. Esperen, nos faltan 2 preguntas, pero son muy cortitas. Pero una es, vamos a hacer la Dale, decime cuál. Vamos a hacer la. Yo quiero saber cómo puede mejorar la accesibilidad. Perdón. Sí. Me pareció que era interesante para que todos pudiéramos saber cómo se puede mejorar la accesibilidad de las normas de la enseñanza del derecho. ¿Cómo se puede hacer eso? Es fundamental, porque de ahí es donde nacen todos los legisladores, nacen de la misma facultad, por lo menos los que legislan siendo abogados, ¿no? Entonces, vamos a pasar varias, esa no, la otra tampoco. Sí, perdón, para atrás. La anterior era de conclusiones. Esa, ahí está. ¿Cómo se puede mejorar desde el aula? Bueno, primero, cuando transmitimos contenidos, también tenemos que transmitir como contenido cómo se crean las normas y no solo qué deberían decir las normas. Estamos acostumbrados en facultad a hablar de los contenidos de las normas, pero a nadie se le enseña cómo se haría una norma, ¿tá? La metodología de creación de normas, cosa de que esos egresados un día sean asesores parlamentarios y asesoren bien en la construcción de las normas, o sean legisladores y las construyan bien, o sean organismos de la sociedad civil y las propongan bien, ¿tá? Así que por ese lado creo que es una de las responsabilidades de la Facultad de Derecho, por lo menos de nuestra universidad, que no ha tomado. O sea, nosotros solo hablamos de las normas y de los contenidos, y no de la formulación. También tenemos que hacerlo porque si las normas tienen un lenguaje claro, se disminuye la necesidad de interpretarlas. Es decir, aquello de las bibliotecas y todo eso que siempre nos caen con esto de las bibliotecas. Esa es la comodidad de que cuando la norma es un poquito oscura o confusa, yo puedo interpretar esto y el otro puede interpretar lo otro. Si nos ponemos de acuerdo en enseñar una técnica clara de construcción y que el lenguaje de la norma sea claro, vamos a disminuir la interpretación y ahí aumentamos la seguridad jurídica. Todos interpretemos lo mismo de lo que dicen las normas. Aunque esto parezca muy claro, muy tonto, digo, bueno, ¿por qué no lo hacen? No es tan fácil. Pero sí tenemos que ir en ese camino. Y creo que la enseñanza de las normas tiene que estar a cargo de todo el sistema educativo, no solo de la Facultad de Derecho. Es decir, primero a nivel de primaria y de secundaria, el espíritu de lo que es una norma, tanto por su debido cumplimiento como por los contenidos básicos de los derechos de las personas, al que sea llegar a eso, pase por primaria y secundaria. Y cuando llega a la universidad, todas las facultades tengan un capítulo normativo interesante. Es decir, sabemos que en todas hay alguna materia, o que es optativa, o que es el clavo que tienen los ingenieros para poder salvar y recibir. Sí, qué horrible, me falta legal, porque todos lo sufren.
nadie se los explica como algo necesario. Y sí, los arquitectos quieren dibujar y quieren armar, no quieren estudiar normativa municipal sobre la altura edilicia. Y los biólogos, ¿qué les va a interesar el derecho? Pero si no sabemos las mínimas cosas del derecho, no somos entonces buenos ciudadanos. Entonces creo que para ser buen ciudadano lo que necesitamos es conocer la norma. No sé qué más dije acá. Bueno, y la responsabilidad de los docentes, de cualquier docente, de cualquier materia, pero sobre todo en materias jurídicas, es que lo que tiene que enseñar es a comprender las normas y no ponerse en la evaluación a que repitan o memoricen normas que igual están escritas, están en el celular, están en cualquier parte las normas. O sea, repetir y memorizar normas no nos sirve, comprender lo que dicen sí. Eso es un poco a lo que quería llegar, no sé si ya se me pasaron todos los minutos, ¿no? Pero el material se lo vamos a dar y bueno, no sé si quieren alguna otra cosa. Bueno, les voy a proponer, con respecto a esta exposición y a la siguiente, que si ustedes tienen preguntas, las anoten y al final, si tenemos unos minutos, las vemos que las pueden responder acá o se las dejamos para que ellas se informen, manden a los correos que ellas pusieron, ya que sí, también es material interesante para que ustedes puedan trabajar, ¿verdad? Bueno, una pequeña digresión con respecto a las cosas que decía la doctora. En un momento yo estaba corrigiendo un texto de un abogado y en determinado momento me encontré con el secuestro. Claro, el secuestro. El secuestro. Y yo dije, acá está mal, no puede ser el secuestro. El verbo secuestrar, ¿qué dice? Era el lenguaje inclusivo antiguo. ¿Qué era eso? No era. Resulta que el secuestre es una persona que cumple una determinada función, pero lo busqué en el diccionario panhispánico jurídico y tampoco estaba. O sea, era un arcaísmo. Claro, exacto. Por lo menos yo lo entendí así. Por supuesto que no lo pude sacar. El doctor me dijo que lo tenía que dejar. Lo tenía que dejar. Y había que explicarlo, ¿no? Pero yo lo que creo, desde el punto de vista del trabajo que hacemos nosotros, que cuando algo no queda claro, es imprescindible poder aclararlo al pie de la nota, al pie de la hoja, lo que fue. Es que ahora un estilo de normas más adecuadas al lenguaje claro, en algunos casos se están haciendo, en donde está naciendo, sí. En donde se ponen términos y el artículo 2.3 de un código dice, a los efectos de este código, los significados serán los siguientes. Entonces dice, por ejemplo, el código aduanero, y les va a decir, se entiende por espacio único aduanero tal cosa, se entiende por contrabando tal otra. O sea, hay definiciones. La norma puede traer definiciones. Esta norma es muy antigua, claro. Y las cualidades del secuestre, que tienen que ver con el depositario, sí. Se podría haber puesto depositario. Exacto. Claro, se podría haber puesto depositario, pero tendría que Tristán Narvaja, en el 1800, no sé, decir 30, 1840, cuando hizo el Código Civil, tendría que haber puesto secuestre quiere decir tal cosa. Lenguaje claro, para Tristán Narvaja no. Entonces hoy tenemos que crear normas donde tengamos explicaciones. Si vamos a usar términos que no se pueden sustituir, haya un artículo que diga los efectos de esta norma, tal cosa quiere decir tal otra, porque eso reduce las posibilidades interpretativas también. Así que me gustó lo del secuestro. Me la quedo. Bueno, vamos a continuar con el panel, así que acuérdense que si tienen preguntas, anótenlas. Vamos a continuar con el equipo del NICA, que ahora yo les voy a preguntar específicamente a ellos qué es el NICA, porque nosotros tenemos mucho la costumbre de decir siglas o acrónimos donde no sabemos muy bien lo que quiere decir, pero lo tenemos así como aceptado y lo repetimos muchas veces sin saber qué quiere decir. Entonces, es un grupo de trabajo muy importante. Entonces vamos a pasar a Soledad Álvarez, que es docente de la Facultad de Información y Comunicación, es maestranda en
Doctoranda, perdón. en lingüística. Doctoranda en lingüística, perdón, porque ella no lo puso acá. Sí. No, yo ¿Lo puse pusiste? todo Sí, perdón. pero no sé. Perdón, es un error mío. No hay problema, Los no correctores pasa nos nada. equivocamos. Yo puedo presentarme. Ay, yo tenía si miedo querés. cuando puse la presentación, dije, uy, la van a mirar los correctores. No importa, dije, se distraen en eso y no me escuchan de lo otro. No importa. Tenía un error escondido, a ver quién lo encontró. Sí. No te preocupes, Margarita, si querés yo me presento. Bueno, no. Me autopresento. Vamos a pedirle sí que. Lo tengo acá, discúlpenme. Es licenciada en Lingüística, magíster en Gramática del Español por la Universidad de la República, es doctorada en Lingüística por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es profesora adjunta de la sección académica de Lenguas y Estudios sobre el Lenguaje en la Facultad de Información y Comunicación, es integrante del Núcleo Interdisciplinario de Comunicación y Accesibilidad y del grupo I+D, Comunicación y Accesibilidad, Investigación para derribar barreras comunicacionales en la Comisión Sectorial de Investigación Científica. La otra persona que está con ella, Elina, ¿cómo estás, Elina? Es profesora adjunta en el área de Artes Gráficas de la Licenciatura de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes de la Universidad de la República, docente en la Escuela de Comunicación Social y Diseño Gráfico del Grupo ANEP, es integrante del núcleo de NICA, vamos a simplificarlo. Es licenciada en Artes Plásticas y Visuales, Diseño Gráfico por la Facultad de Artes de la Universidad de la República, posee un máster en Accesibilidad Digital para Educación, Comunicación y Diseño por la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Educación, una diplomatura en Comunicación, Género y Derechos Humanos. ¿Trabajas en una asociación civil, comunicación? No, no. Esa es la Asociación Civil Comunicación e Igualdad donde hice. Perfecto, de Argentina. Ahora nos vas a explicar bien entonces. Y otra diplomatura en Género y Políticas de Igualdad, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, de Uruguay. Bueno, ellas dos van a hablar sobre la lectura fácil y la accesibilidad cognitiva desde un abordaje interdisciplinario. Bueno, buenos días para todos y para todas. También tenemos unas preguntas disparadoras para esto. Que la primera era, Margarita, porque que nos expliquen qué es el NICA, bien, para que sepamos todos, y cuáles son sus objetivos. Bien, sí, en realidad nosotros lo queríamos compartirles con ustedes una experiencia, que tiene como puntos de acercamiento con lo que presentaba la doctora Arriaga, porque trabajamos como equipo interdisciplinario ya voy a la pregunta, pero quiero dar como este marco porque ata muy bien con lo que veníamos escuchando y conversando, que tiene que ver con, hicimos unas adaptaciones de las definiciones de violencia basada, las definiciones de los tipos de violencia que aparecen en la ley de violencia basada en género, ¿sí? Para un servicio que atiende a mujeres con discapacidad. De toda esta parte que es lo más interesante, le prometo que ya va a llegar, Eli les va a contar, pero nos proponía Margarita que les contáramos un poco el marco en el que desarrollamos este trabajo, que es el del núcleo interdisciplinario en comunicación y accesibilidad. Entonces les cuento un poquito del NICA, ¿sí? El NICA, que está coordinado todas nosotras somos integrantes del NICA, somos muchísimos más que no me atrevería ni podría mencionar aquí, pero está coordinado por Leticia Lorier, ¿sí? Que es de la Facultad de Información y Comunicación, y María José Baniato, de Facultad de Psicología. El NICA es un espacio académico que forma parte del espacio interdisciplinario de la Universidad de la República, y es un ámbito en el que se articulan las tres funciones universitarias, ¿sí? Es decir, la investigación, la enseñanza, la docencia y la extensión, ¿sí? Para promover la participación de todas las personas en igualdad de condiciones en los procesos comunicacionales, ¿sí? Veníamos conversando ya de que el acceso a la información y a la comunicación es un derecho humano fundamental, pero no solo eso, ¿sí? Sino que además es un derecho que resulta clave para la autonomía personal y para el ejercicio de otros derechos, ¿sí?
Pero es importante también tener presente que para poder ejercer este derecho no basta con que la información esté disponible, ya lo veíamos muy bien, porque las leyes están disponibles. Es necesario que éstas se presenten en formas y en formatos accesibles, ¿sí? Y esto no siempre es así, ¿sí? En muchos casos nos encontramos con barreras, ¿sí?, que impiden la participación de las personas de la forma más autónoma y natural posible en los procesos comunicacionales, ¿sí? Las barreras, no voy a entrar en muchísimos detalles, pero las barreras pueden ser de distintos tipos. Podemos pensar desde barreras físicas que afectan los procesos de comunicación, por ejemplo, si pensamos, no sé, en las páginas de un libro, ¿sí?, que por ser demasiadas finas obstaculizan que puedan ser dadas vuelta, ¿sí? En barreras de tipo sensorial, si pensamos en un texto que está en un sistema de códigos al que los usuarios no pueden acceder, ¿sí? El ejemplo clásico, un texto que usa la vía vocal auditiva para las personas sordas, y también barreras de tipo cognitivo, ¿sí? Y en realidad estas son fundamentalmente sobre las que vamos a estar conversando. No voy a ahora ejemplificar nada, porque estas son fundamentalmente sobre las que vamos a estar conversando con mis compañeras de la mesa, ¿sí? Entonces, bueno, las barreras afectan a muchas personas, especialmente a aquellos grupos en situación de vulnerabilidad, impidiéndoles la participación social, el ejercicio de la plena ciudadanía, y por ende profundizando, ¿sí?, las desigualdades y la exclusión social. Entonces, desde el NICA, concibiendo que cualquier espacio comunicativo, cualquier entorno comunicativo que presente barreras es un entorno discapacitante, ¿sí?, sacando la discapacidad de las personas y situando la discapacidad en los entornos, ¿sí? No es, como veíamos recién, no necesitamos tener una discapacidad para tener una barrera en un proceso de la comunicación, ¿sí? Todos podemos enfrentar barreras con el lenguaje jurídico. Entonces pongamos las barreras en el entorno y no en las personas. Entonces en el NICA conseguimos que cualquier entorno que presenta barreras es un entorno discapacitante, y el objetivo del NICA, o a lo que apunta, es a promover desarrollos en materia de accesibilidad comunicacional que permitan generar conocimientos, capacidades, articulaciones para desarrollar desarrollos en accesibilidad comunicacional, para garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la comunicación, y con esto el ejercicio de otros derechos, ¿sí?, y la participación social. El NICA, mínimamente para decir, ya lo vengo diciendo esto, pero simplemente lo pongo en titulares, es como el titular de lo que ya dije. En realidad entonces vemos como que los fundamentos como teóricos y metodológicos del NICA es justamente un enfoque de derechos humanos, ¿sí?, concebir la mirada de la accesibilidad como un eje transversal, ¿sí?, y el trabajo inter y transdisciplinario. El NICA nace en el 2021, ¿sí?, y en estos 5 años que lleva ha hecho un montón de líneas de trabajo, que no los voy a aburrir, no los voy a mencionar aquí, simplemente dejarle algunos titulares, más que nada para si alguien quiere acercarse y sepa que eso, podemos conversar desde el cruce entre la comunicación y la accesibilidad en las políticas públicas, la investigación sobre los procesos de producción y de recepción de productos comunicacionales que tienen herramientas de accesibilidad. Fundamentalmente trabajamos con 4 herramientas de accesibilidad, que son la lectura fácil, el subtitulado descriptivo, la audiodescripción y la lengua de señas uruguaya. También la formación profesional en el campo de la accesibilidad, ¿sí?, el campo profesional en sí mismo, y los procesos de coproducción, ¿sí?, de co-creación con la sociedad civil y con los colectivos, porque lo mencionaba recién, el trabajo inter y transdisciplinario, ¿sí? El NICA trabaja conjuntamente con asociaciones de la sociedad civil, como, tampoco las voy a mencionar todas, pero la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, la Asociación DAM del Uruguay, que ahora la vamos a mencionar, la Asociación de Sordos del Uruguay, para mencionar otra, pero esta es una sigla muy complicada y no me va a salir, pero que es algo así como el Movimiento de Familiares y Residentes para Establecimientos de Larga Estadía de Personas Mayores, el EPEM, es algo así, la sigla que seguramente la estoy modificando un poco al decirla de memoria. Entonces, eso, y los ámbitos de acción y desarrollo tienen que ver con la cultura, la justicia, la salud
y también ámbitos de interacción y participación social que demandan la mirada de la accesibilidad para que todos podamos participar en igualdad de condiciones. Trabajamos en base a redes de trabajo, ¿sí? Y a la articulación con la sociedad civil, con la esfera pública también, con otros grupos académicos, y bueno, eso es un poco como nuestro, así, el lugar desde donde le vamos a presentar. Bueno, muy bien. ¿Tú querías continuar con algo respecto a lo que está diciendo ella? Porque yo Con la no nos dividimos como para no pisar. Sí, porque en realidad teníamos una pregunta más, que en parte tú la contestaste, ¿cómo se instrumenta la capacitación en el trabajo para abarcar la interdisciplinariedad? ¿Cómo hacen ustedes para trabajar de manera interdisciplinaria? Dejamos entonces la otra para el final. Pero capaz que no tiene mucho sentido hacerlo al revés, ¿no? Seguro, La por segunda, eso, capaz. sí, por eso, porque, La lectura perdón, fácil. pero como Hablar tenemos poco de la- tiempo el tema, pasa un poquito por ahí, pero digo, sí, o si querés hablar. Teníamos una pregunta más previa a esta, que cómo definir qué es la lectura fácil y la diferencia con el lenguaje claro. Eso sí, Claro, es esa importante. es Que, la pero, diferencia. aunque es digo el que sea de preámbulo, dos titulares, Sí, claro. El porque preámbulo. para que se pueda Para que se pueda entender, y ya, no estuve mal de tiempo en mi pregunta anterior, eran 5 minutos y estuve divina. Bueno, pero yo estuve divina, Margarita, estuve divina. Así que me voy a contestar la segunda pregunta. No, pero no, solamente no sé acá si todos conocen lo que es la lectura fácil y el lenguaje claro, y me parece que lo que va a retomar Elina, que sin duda es lo más interesante, les prometo que ya llega, me parece que no tiene sentido si hay gente en la audiencia que quizás no conoce estas herramientas de accesibilidad, ¿sí? Simplemente, lo digo muy brevemente, veníamos hablando sobre distintas barreras, ¿sí? que afectan la comunicación y que estas pueden ser de distinto tipo, y en este caso estamos pensando en barreras de tipo cognitivo, ¿sí? Y, o sea, en los textos como barreras cognitivas. De nuevo, no pensamos en las personas como la barrera puesta en la discapacidad en la persona, sino en los textos como barreras cognitivas, y cuando un texto supone una barrera cognitiva es un texto que demanda mucho esfuerzo para su comprensión, que ya sea por tener enunciados extensos, léxico o estructuras lingüísticas complejas, arcaísmos, pensamos en las leyes, por suponer mucho conocimiento del mundo, ¿sí? Mucho conocimiento, que el lector ponga mucho conocimiento enciclopédico o en conocimiento técnico, demanda mucho esfuerzo para la comprensión, ¿sí? Y si pensamos que vivimos justamente en una cultura letrada y donde prácticamente no podemos pensar en actividades de nuestra vida cotidiana que no involucren la lectura de textos, eso creo que pone de relieve la importancia de las barreras textuales para los colectivos que se ven enfrentados a ellas, y la importancia de garantizar, ¿sí? la accesibilidad cognitiva, que tiene que ver con esto, con objetos, productos, servicios, bienes que sean inteligibles o de fácil comprensión, ¿sí? Y la lectura fácil y el lenguaje claro son dos de los servicios o herramientas, ¿sí? que permiten, ¿sí? la accesibilidad cognitiva, ¿sí? Y lo que tienen en común es que son herramientas, la pregunta la voy a simplificar para entenderme aún menos, pero iba hacia lo común y lo distinto de la lectura fácil y el lenguaje claro. Quedémonos sobre todo con esto, con lo común. Son herramientas de simplificación textual, ambas proponen una serie de pautas o lineamientos, ya sea para la redacción o la adaptación de textos, de forma tal de que resulten fáciles de comprender, ¿sí? Y estas pautas y lineamientos atañen al léxico, a la sintaxis, al discurso, pero también a cuestiones relativas al diseño y la maquetación, y en el caso de la lectura fácil, a la incorporación de imágenes o pictogramas que apoyen la comprensión, ¿sí? Las diferencias las dejamos, si querés, Margarita, para otro momento. Esto es lo que tienen en común, y le doy paso a Eli para que pueda explayarse más, ahora sí, en el trabajo interdisciplinario que hicimos con la ley. Bueno, adelante. Bueno, la pregunta era, ¿cómo se instrumenta la lectura fácil desde la interdisciplinariedad? ¿Cómo hacen todos ustedes que vienen de distintos ámbitos para poder trabajar de manera coordinada y eficiente? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Acá tengo a la modelo.
para nosotras lo que mejor nos parecía era traer un ejemplo justamente que fue el que habíamos presentado, que esto fue lo que les comentaba Sole, que surge a partir de un curso de grado que se da en 2 espacios, en el Centro de Experimentación e Innovación Social del Instituto de Psicología y obviamente el NICA. Fue una materia donde éramos 3 docentes, de donde veníamos del mundo de la psicología, la lingüística y yo, de Facultad de Artes, del diseño. Cabe aclarar también, como este salón, éramos todas mujeres trabajando para este proyecto, o la mayoría. Lo que se hizo a partir del espacio de trabajo de este Centro de Experimentación e Innovación Social, ya venía trabajando con una policlínica de la Intendencia con mujeres en situación de discapacidad que sufren violencia basada en género, y el equipo técnico, las compañeras habían detectado 5 de las definiciones de violencias que eran más recurrentes y fueron las que se adaptaron justamente para la elaboración de estos tarjetones que después se utilizaron ahí en la Intendencia misma. La interdisciplina viene desde justamente desde nosotras, las docentes que trabajábamos ahí, las estudiantes que se animaron a pensar un diseño e inclusive a ilustrar estos pictogramas que comentaba Sole, y también desde la policlínica de la Intendencia y las personas usuarias que estaban ahí también. Esto se empezó a gestar justamente en Facultad de Psicología, en esta materia que estábamos dictando hace 2 años, creo ya. Y el trabajo justamente consistió en eso que les comentaba, en adaptar esas 5 definiciones de violencia basada en género, que eran violencia económica, violencia física, violencia psicológica, verbal y doméstica, creo que fueron las 5. Donde ahí sí comenzaron un arduo trabajo con los estudiantes, disculpen, en todo lo que es la adaptación, y yo que lo vivía ahí, que vengo de un campo totalmente diferente, es muchísimo el trabajo que tiene atrás la lectura fácil, y muchísimo en este trabajo de interdisciplina también, ¿no? En el ida y vuelta. Yo la verdad que cada vez aprendo mucho cuando trabajo con las compas, y es súper enriquecedor verlas ahí, in situ, trabajar. Esa fue como la primera parte. Control Z, voy para atrás. La primera parte fue una formación teórica que tenía que ver justamente con discapacidad, con accesibilidad, también todo lo que fue con la lectura fácil y los lineamientos y directrices que tiene que ver la lectura fácil y las pautas de diseño, que es la parte que a mí me atañe sobre todo aquí. En una segunda instancia lo que se hizo justamente fue la interpretación de ese texto y la traducción a la lectura fácil. Después, en una tercera instancia, se comenzaron con una toma de decisiones colectivas en esto de, acompañemos estas definiciones con pictogramas, que nos basamos en pictogramas que ya están hechos en un sitio web que se llama Arasac y es súper interesante, donde las estudiantes, que también lo interesante fue que son personas que no vienen con una formación del arte o del diseño, que estaban acostumbradas a ilustrar y que a su vez nos pasa eso de que si no ilustramos perfecto creemos que no estamos ilustrando. Ellas se animaron a trabajarlo. Después hicimos una búsqueda de materiales que estuvieran en lectura fácil para estudiar un poco cómo es la diagramación de esos contenidos. Lo que hicimos es, tomar decisiones en colectivo con las estudiantes para ver cómo lo componíamos y lo poníamos en página y cuál era la mejor manera de que estos textos y estas definiciones quedaran accesibles, que tienen que ver con el uso tipográfico, que tenemos que tener una letra que sea legible, no trabajar en cajas altas, que los caracteres o estos signos, estas letras
sean diferentes entre sí, que no sea algo que se confunda. También en el interlineado, la alineación de estos textos y los tamaños, lógicamente trabajar en los macrotextos a partir de 14 puntos en adelante. A partir de esas decisiones tomadas en conjunto, con las ilustraciones trabajadas con las estudiantes, con los textos trabajados con las estudiantes y las compañeras docentes, lo único que hice yo es, hice de máquina y fui a poner, hice de máquina totalmente, hice de inteligencia artificial para dando pie a la mesa que sigue, y armé los textos. Después de que tuvimos todo esto, ahí fueron las compañeras a la Policlínica de Intendencia y la parte más importante, que fue la validación de estos textos y estas fichas con las personas usuarias. Además también se elaboró un guión de preguntas, si no mal recuerdo, Sole, para la validación, un guión de validación con pocas preguntas para que las compañeras del equipo técnico que trabajaban en la Intendencia pudieran detectar errores en esta traducción y en estos diseños de textos en lectura fácil. Volvieron esos cambios y se adaptaron y terminó en este producto que le estaba mostrando a Lina, y que se usa y que lo han solicitado en otros ámbitos de salud, que ahora no recuerdo cuáles, pero se está usando. Bueno. Lo hice rápido. Sí. Muchas gracias a todas por ir rápido y les pido disculpas porque la próxima vamos a instrumentarlo con más tiempo, seguramente, porque da para mucho más. Bueno, ahora vamos a presentar a Lina Giarrusso y a Elisa Zambulla. Ellas van a conversarnos y a contarnos sobre el primer club de lectura fácil. O sea, el título de lo que ellas van a presentar es Explorando el potencial de la lectura fácil. El primer club de lectura fácil del Uruguay. Bueno, les cuento que Lina Giarrusso es licenciada en Comunicación, Orientación Educativa y Comunitaria, es integrante del NICA también, ahora ya lo podemos decir todos, sabemos a qué nos referimos, y comunicadora social de la Asociación TAM del Uruguay. Participó como dinamizadora en las primeras 2 ediciones del Club de Lectura Fácil. Y Elisa, lo tengo acá, disculpen porque yo soy de la vieja escuela y me cuesta un poquito más ver las cosas acá. Bueno, Elisa Zambulla Vera es estudiante de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, docente ayudante de Facultad de Información y Comunicación, integrante del NICA, y eso es lo que ella nos pasó. Si quiere agregar algo más, con mucho gusto. Bueno, chicas, les voy a preguntar en primer lugar, ¿qué es un club de lectura fácil? ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, muy bien. Las 3 de la mañana todavía, buen día. Buen día para todas, para todos que nos acompañan. Bueno, les cuento un poco qué es un club de lectura fácil. Quizás tengan la oportunidad de conocer un club de lectura, ¿no? Con el formato más tradicional. El club de lectura fácil es también un dispositivo que permite encontrar personas para promover la lectura y promover a través de ello también el acceso a la cultura. Tiene la particularidad de, como bien dice el nombre, trabajar con textos que estén en lectura fácil, ¿no? Hayan puesto en práctica la herramienta de la lectura fácil. En este sentido puedo compartirles que gran parte de los antecedentes o a partir de los recursos que pudimos ir a buscar para realizar este primer club de lectura fácil se ubica principalmente en España, ¿no? De allí pudimos tomar algunas referencias para pensar lo que fue la experiencia de aquí en Uruguay, y además nosotros hicimos nuestros propios ajustes en conversación con la Asociación Down del Uruguay, ¿no? Este proyecto, como contaba Sole, es uno de los tantos que fue pensado junto a organizaciones de la sociedad civil, en este caso la Asociación Down del Uruguay. Entonces,
En particular, el dispositivo que implementamos en estas dos primeras ediciones en Uruguay tenía las características de utilizar textos en lectura fácil, que ahora les vamos a mostrar, por suerte, trajo para compartir uno de los libros para mostrarles cuál fue lo que usamos. Y además, por ejemplo, en la dinámica de la lectura, en algunos clubes puede suceder que la lectura sea domiciliaria y de pronto en los espacios de encuentro se conversa sobre eso que se leyó y se pone en común, pero en este caso, como además el dispositivo buscaba seguir indagando sobre la lectura fácil y su uso sostenido, en realidad en el formato que implementamos nosotros la lectura era en el momento, en cada encuentro. O sea, nos reuníamos en cada encuentro a leer en voz alta, ¿sí? en turnos sucedidos, y en eso nos distinguíamos de otros formatos más tradicionales. Otro elemento fundamental que tienen los clubes de lectura es toda la base social, digamos, ¿no? La socialización que permite el encuentro. De pronto, a partir de la lectura, fue posible que quienes participábamos pudiéramos conversar sobre distintos aspectos de la vida, ¿no? Poder poner en común, permitió que el grupo, a través de los encuentros sucedidos, generaran toda esta condición del grupo, ¿no? De identidad, de espacio, que por suerte se sostiene hasta el día de hoy, incluso en otros espacios. Entonces tiene toda una dimensión de promover el acceso a la lectura y a la cultura a través de la lectura, y además se consolida como un espacio de socialización muy importante para las personas que asisten allí. Bien. Bueno, ¿Capaz? Perdón. Sí. Tengo que pensar, porque Brenda, aprovecho, vos me haces el modelo, vos me haces el modelo. Bueno. Esta es, ahí vale, voy a contar les contaba recién, ¿no? Que el Club de Lectura Fácil tiene la particularidad de trabajar con textos en lectura fácil. Para el caso del club que tuvo estas dos ediciones en la Asociación Down del Uruguay, utilizamos la colección de lengua franca que se llama 5 cuentos en lectura fácil. Son de Argentina estos textos, ¿sí? Los trajimos de allí. Pueden encontrar en internet algunos que están disponibles digital en caso que los quieran. Lengua franca puso disponibles algunos en versión online en caso que quieran ir a revisarlos entre allí. Y bueno, cada una de estas ediciones junta 5 cuentos, hay de intriga, hay de amor, hay de miedo, hay de viajes, y bueno, fueron esos los que pudimos ir usando. Capaz, lo último, porque recién escuchaba a la compañera al principio, ¿no? En la importancia de conocer los derechos, sobre la traía también, y el Club de Lectura también buscaba no solamente poner de manifiesto en su primera edición, ¿no? Que trabajamos con textos literarios, quizás no estaba el fin o el objetivo de poner en conocimiento sobre derechos específicamente, pero sí era un objetivo que buscábamos dar a conocer la herramienta de la lectura fácil, ¿sí? Que las personas puedan también conocer esa herramienta, conocer que es una posibilidad, que los textos no tienen por qué siempre ser extensos, ¿no? Y con todas estas características, sino que existe la posibilidad de que los textos se presenten en la lectura fácil. Entonces, como decía la doctora al principio, es importante conocer los derechos y es importante conocer que la lectura fácil también es una posibilidad. Eso era también uno de los objetivos, poder dar a conocer a los integrantes del club y que el día de mañana nosotros esperábamos que ellos pudieran exigir, ¿no? En los distintos espacios, esto quiero que esté en lectura fácil porque es la forma en la que yo puedo acceder a esta información. Ese proceso también era un objetivo importante del club. Y con eso sí cierro. Bueno, quedan 2 preguntas. Una es si se instrumentó este formato específicamente para un grupo, como ustedes dijeron ya con quienes trabajaron, pero me parece que la respuesta ya está dada, que el formato, sí, perfecto, que el formato puede aplicarse a otros grupos, o sea que vamos a continuar con esto. Tenemos más sobre esto, pero le voy a contar que... Me parece que capaz que tenés que correr un poquito. Disculpen, no carecemos de más.
Bueno, yo voy a ser un poco más reiterativa en varias cosas que trajo Lina acá a continuación, pero la respuesta corta a la pregunta de que si se puede abarcar a otros colectivos, es sí, se puede. Específicamente nosotros trabajamos con este grupo porque el objetivo de este club también es de investigación y extensión. Entonces, como investigadoras, nos planteamos un método de estudio, abarcamos un objetivo, trazamos lineamientos y metodologías que nos llevaron a elegir a esa población. Y también contamos con una vinculación institucional que nos acercó a eso. Yo tenía todo planeado y leído, así que lo voy a leer. Me divirtió un poco. Bueno, este proyecto tuvo 3 propósitos. Primero debemos recordar, antes que nada, que la lectura fácil está concebida desde un marco de derecho, como una herramienta de accesibilidad cognitiva. Es así que este proyecto tuvo 3 propósitos principales. El primero, generar socialización entre sus participantes a través de la lectura como un método de goce y de disfrute, lo cual es el objetivo de todo club, no es una novedad, de todo club de lectura. El segundo es generar un proceso, y acá voy a reiterar un poco las palabras que dijo Lina, ¿no? De acercamiento, un proceso de acercamiento, de conocimiento y de apropiación de la herramienta de lectura fácil como tal. Y el tercero es esto, la implementación de un proyecto de investigación y extensión que es de la UDELAR y por lo tanto también sirve como herramienta estos datos que nosotros adquirimos en este libro de vuelta. Bueno, en esta voy a retomar un poco como investigadores que nos marcamos un campo de estudio. Vuelvo a repetir esto, la metodología y también los convenios que se establecieron con la sociedad civil. Este último propósito de investigación y extensión es el que nos lleva a definir a un grupo poblacional específico, para poder tener datos sobre la herramienta que nos sirvan a nosotras como investigadoras, a otras investigadoras o investigadores, para poder comparar datos con otros grupos poblacionales, o sea, cómo esta herramienta funciona con este determinado grupo y cómo funciona con otros determinados grupos, si funcionan de la misma manera, si presentan determinadas carencias. Digo, estoy hablando de la herramienta, siempre hablamos de la herramienta, no de los participantes, ¿no? Si presentan la herramienta las fortalezas que ellos tienen, que la herramienta tiene, para poder seguir avanzando y profundizando y perfeccionando esta herramienta. Bueno, debo destacar que este fue un proyecto, el primer proyecto de investigación del NICA con lectura fácil. Y lo desarrollamos en 2 ediciones. En la primera trabajamos con textos literarios, que los mostramos acá, y la segunda fue con un texto de divulgación de datos estadísticos, concretamente del relevamiento que se hizo sobre la población Down, la cual la realizó la propia asociación Down. Por lo que trabajamos con distintos textos, obtuvimos distintos datos. Fueron distintos textos abordados desde una perspectiva de adaptación distinta también, porque fueron hechos por equipos de adaptación distintos. Entonces, estos datos también nos van a servir. Voy a hacer mucho hincapié en los datos. O sea, estos datos nos van a servir para seguir profundizando la herramienta y seguir avanzando en ella. Los datos de la segunda edición aún los estamos procesando y los vamos a divulgar más adelante. Pero volviendo un poco al objetivo de las poblaciones, la lectura fácil fue diseñada no solo para un grupo determinado de personas, sino para todo aquel que le sea necesario. Sea porque es una persona con síndrome de Down, como es el caso de este proyecto, o personas con dislexia, o personas que hace tiempo no se han acercado a la lectura, personas emigrantes que no conocen la lengua, en la que están escritos los textos, entre otros. Y agrego que, justamente para seguir ampliando el conocimiento sobre la herramienta y su alcance, en estos momentos estamos llevando adelante otro proyecto de lectura fácil, en este caso con personas con afasia. Este proyecto está coorganizado con la Facultad de Medicina y con el Hospital de Clínicas. De ahí que también vamos a obtener datos valiosos que nos servirán para futuras investigaciones con la herramienta. Creemos, y en particular creo, que la accesibilidad no es solo para unos, sino que es para todos. Y la accesibilidad cognitiva, por lo tanto, también. Y ahí es donde radica la inclusión.
Y es aquí que quiero enfatizar y volver a traer el rol que tenemos como universitarios y como profesionales en formación. Acá me puse media política, perdón. Todo es político. Como agentes de cambio social, ¿no? De cómo podemos ser gestores de cambios sociales que beneficien a la sociedad, para la sociedad y para todos. Bueno, también retomando un poco cosas que se dijeron en las exposiciones de ayer, ¿no? Esto de la gente como de nosotros, como profesionales, como agentes de cambio social. También me gustaría destacar otra idea que surgió, que fue la necesidad de que se empiece a gestar accesibilidad en todos los procesos de producción editorial. No solo como una fuente de trabajo para correctores, sino como agentes posibilitadores y gestores de accesibilidad. Porque la inclusión real solo se logra cuando las herramientas de conocimiento son accesibles para todos sin excepciones. Bueno, discúlpeme que estoy como perseguidora acá. Bueno, queda una pregunta que pueden contestarla la que quiera. ¿Qué aspectos del vínculo entre los participantes ustedes vieron que se promueven? O sea, ¿cuánto sirve, más allá de la inclusión de las personas que tienen alguna dificultad con los demás, sino que además, cómo es el vínculo entre ellos? ¿Qué se fomenta del vínculo entre ellos? Bueno, ya les traía un poco al principio que el club tiene toda esta dimensión social, ¿no? Que es una pata muy importante. Perdón. Para no... Te entiendo. Para no extenderme, voy con algunos ejemplos concretos, ¿sí? El Club de Lectura Fácil funcionó en la Asociación Down dentro de las propuestas de talleres, ¿sí? La Asociación Down ofrece talleres, distintos tipos de talleres, y el Club de Lectura Fácil era una de las propuestas a la que los socios se podían inscribir. Fue interesante que el Club de Lectura Fácil logró captar la atención de algunos socios que no asistían a otros talleres, ¿sí? Y poco a poco empezó a construir como este sentido de pertenencia. Todo esto que les estoy contando llevó un tiempo, ¿no? Fue todo un proceso de aprendizaje, dar lugar también a que eso suceda. De pronto tuvimos que destinar algunos de los primeros encuentros, dar espacio a la conversación, ¿no? O sea, leíamos, sin dudas, pero también era importante permitirnos y dar lugar a que los integrantes se conocieran, pudieran poner en común sus distintas ideas sobre el mundo, sobre las cosas que les estaban pasando, porque eso también además permitió generar un espacio de confianza que es fundamental, ¿no? Para poder cada uno leer en voz alta. Tengamos en cuenta eso, que el dispositivo utilizó una metodología de lectura en voz alta, y fue fundamental que el grupo pudiera construir confianza y un espacio de cuidado en el que cada uno poquito a poquito se fuera animando a leer. Bueno, entonces tenemos esta dimensión, ¿no? Personas que no participaban de otros talleres se empiezan a incorporar dentro de lectura. Después se empieza a ver toda otra cuestión de cosas, como por ejemplo ellos se identifican como somos los del club de lectura, somos parte del club de lectura. Al final nos terminamos enterando que incluso había un grupo de WhatsApp que era Amigos por la Lectura. Y todo esto que les digo de la lectura también como un espacio de poner en común. A partir de lo que decía el cuento podemos conversar sobre conflictos, sobre ideas, sobre distintas cosas que estaban atravesando ellos mismos en su vida, digamos, ¿no? Entonces en ese aspecto también. Logra generar un grupo humano, un grupo de pertenencia, un espacio de cuidado, eso también se generó de confianza, y a partir de ahí promover toda la acceso a la cultura. Dentro de lo que decía Eli, capaz adelanto, de la primera edición hay información sistematizada que pueden encontrar que está disponible, y una de las cosas una de las conclusiones, que podríamos un poco, las conclusiones que podríamos obtener era que la lectura fácil en sí misma, ¿no? Como tal, o sea, ponerte un texto de lectura fácil adelante no siempre es lo necesario, sino que requiere como todo esto otro, ¿no? Bueno, la lectura fácil, más el espacio de encuentro, más el espacio de conversación, más el grupo que generamos de confianza para poder leer. Entonces, a partir de ahí sí promover la lectura y promover el acceso a la cultura. Así que la dimensión social fue muy importante. Bueno, muchas gracias a todos. Disculpas a quienes tienen el conocimiento.
bueno, no sé si ustedes quieren recordar cuál es el vínculo para contactarse con Nica. ¿Sole? El vínculo Instagram, yo lo tengo, pero el link así, pueden contactarnos por el Instagram y supongo que también nuestros correos están en los resúmenes de las ponencias y obviamente que nos pueden contactar por allí también. Bueno, muchas gracias a todas. Les pido nuevamente un fuerte aplauso para eso. Nica-Judelar, para quienes quieran. Ahí van a encontrar todas las formas de contacto. Nica-Judelar. Yo de memoria no. No, yo tampoco. No tengo ni un correo. El correo está en la presentación. Bueno, vos te quedas acá.